Bienvenidos a Descubriendo mi ciudad. Hoy viajamos en el epicentro del movimiento en Bogotá, el lugar por donde entra y sale gran parte de la riqueza del país. Hoy estamos en la localidad de Fontibón. Fontibón es la locomotora logística de Colombia. Aquí está el aeropuerto El Dorado, el hub de carga más grande del país y la temida calle 13, llamada Avenida Centenario. Es una zona de inversión multimillonaria de grandes industrias. Pero si esa es la cara de la moneda, la cruz es una realidad de profunda vulnerabilidad, inseguridad y desigualdad social. Detrás de las bodegas y las terminales encontramos una de las mayores tasas de desempleo de Bogotá y focos de hurto a personas que demandan atención urgente. Esta disparidad es la gran paradoja de Fontibón. En este episodio vamos a desmantelar esta problemática. Para entenderla, hemos preparado un análisis en 3 partes. Primero, investigaremos las raíces históricas y políticas del problema. Cómo el ser anexado a Bogotá y convertirse en un corredor logístico desordenó este territorio. Segundo, haremos una radiografía de la vulnerabilidad actual, analizando la inseguridad, los riesgos ambientales y el desempleo que hoy afectan los barrios. Y tercero, buscaremos la justificación y el camino a la solución. Exploraremos cómo transformar la deuda histórica en desarrollo equitativo. Es hora de retroceder en el tiempo. Sin embargo, antes es importante brindar la siguiente información. Empezamos con un diagnóstico social que nos lleva a la localidad, como antes nombrada, Fontibón, y a un barrio clave, que es el Refugio. La realidad allí es que la vulnerabilidad social no es solo un problema, sino un cruce de crisis que afecta la vida de miles de personas. El gran titular es que Fontibón vive una vulnerabilidad social multidimensional, impulsada por 3 factores principales: la inseguridad rampante, la pobreza persistente y los riesgos ambientales. ¿Quiénes están en la primera línea de esta crisis? En cabeza, las madres cabeza de familia y trabajadores informales, atrapados en la pobreza. Cerca de 1/3 de la población está en pobreza moderada o extrema. También está la población migrante, que se asienta en la localidad en condiciones precarias. Y están los niños y niñas y mujeres que sufren el aumento dramático de la violencia intrafamiliar y son víctimas de entornos escolares inseguros. Además de la violencia, la vida allí está en constante bajo amenaza física. Por un lado está el riesgo de inundación por el río Bogotá, por otro está la alta accidentabilidad en vías críticas como la calle 13. En resumen, Fontibón y en especial el Refugio enfrentan un desafío estructural y urgente, una tormenta perfecta de crisis sociales que requiere acción inmediata. Sin más preámbulos, empezamos con la historia de Fontibón, el pueblo que se convirtió en una autopista. Acabamos de ver las cifras de pobreza, hurto y riesgos ambientales, pero ¿cómo llegamos aquí? La vulnerabilidad en Fontibón no es un accidente, es la herencia de una historia de crecimiento desigual. Y para entender este problema debemos viajar en el tiempo, mucho antes del último avión que despegó del Dorado. Fontibón significa Gran Cacique en muisca. No nació como un barrio de Bogotá, fue un municipio fundamental desde la época colonial y hasta mediados del siglo XX. Era el punto de conexión entre el altiplano andino y el río Magdalena. Un pueblo de paso, que gozaba de su propia autonomía. Pero la historia dio un cambio. En 1954, con la expansión de la capital, Fontibón fue anexado a Bogotá. Perdió su estatus de municipio y poco a poco su identidad se disolvió en la dinámica voraz de la capital. La vulnerabilidad social comenzó a gastarse con 2 fenómenos simultáneos. Primero, la llegada masiva de migrantes. Estos migrantes internos llegaron a partir de los años 50 y 60,
muchos huyendo de la violencia en el campo, buscando el refugio en la periferia de la ciudad. Segundo, y más determinante, la llegada de la infraestructura de carga. La avenida Centenario, también conocida como Calle 13, se convierte en el eje logístico, el boom de la industria y la construcción del aeropuerto El Dorado a finales de los 50. Fontibón se transformó de pueblo tranquilo a corredor industrial de Colombia. Este crecimiento fue desordenado. Las antiguas fincas se lotearon rápidamente. Miles de familias construyeron sus casas a pulso, en la autogestión y muchas veces sin planeación, creando barrios enteros que inicialmente carecían de agua, luz y alcantarillado legal. Esta precariedad habitacional es el cimiento de la vulnerabilidad social que aún hoy, en pleno siglo XXI, vemos en sus indicadores. Hoy Fontibón vive la paradoja del desarrollo. Es el pulmón logístico de Bogotá. Mueve carga, genera inversión y tiene miles de empresas, pero esa riqueza no se traduce automáticamente en bienestar para sus residentes. Tenemos un alto nivel de empresas, pero una tasa de desempleo más alta que el promedio de Bogotá. Esto sugiere que los puestos de trabajo generados por la gran industria no siempre encajan con el perfil de la gente que vive aquí, empujando a muchos a la informalidad. Además, este mismo eje logístico es el que produce el caos vial de la calle 13, el ruido de los aviones y la contaminación, es decir, lo que le da riqueza a la localidad, al mismo tiempo deteriora la calidad de vida de sus habitantes y genera un alto riesgo de accidentabilidad. Finalmente, la llegada de nuevos flujos migratorios se superpone a esta base histórica de precariedad. Es un nuevo peso sobre un sistema social ya sobrecargado, elevando los índices de pobreza y la tensión social en barrios más vulnerables. El Fontibón moderno es un campo de batalla entre el desarrollo económico que necesita el país y las deudas sociales que arrastran desde que dejó de ser un pueblo. En el siguiente segmento exploraremos esta temática. Hemos recorrido la historia, las cifras, la vida cotidiana de Fontibón. La pregunta final es: ¿por qué elegimos detenernos en esta localidad y en esta compleja red de vulnerabilidad social, riesgo e inseguridad? La respuesta se resume en una palabra: urgencia. A corto plazo, la elección se justifica por la crisis inmediata. No podemos ignorar los picos de hurto y lesiones personales que viven los barrios día a día, ni el riesgo constante de la avenida Centenario, y esto lo convierte en una urgencia de convivencia y de seguridad humana. Pero esta crisis va más allá de la coyuntura. La problemática que hemos descrito es una deuda estructural de Bogotá con su propio desarrollo. A mediano plazo, Fontibón encarna la paradoja económica de Colombia. Es el principal centro logístico del país, el que mueve la economía aérea y de carga, pero a cambio castiga a sus residentes con una tasa de desempleo por encima del promedio distrital y un entorno deteriorado por la contaminación y el ruido. Esta brecha entre la riqueza que produce y el bienestar que recibe es nuestro foco central. Y a largo plazo, nuestra justificación es una invitación a saldar una deuda histórica. La vulnerabilidad de hoy tiene sus raíces en la planificación desordenada de los años 70, cuando Fontibón fue anexado y sus barrios se formaron sin infraestructura básica. Si no abordamos el problema desde su historia, si no resolvemos esta precariedad inicial, la inseguridad y la pobreza seguirán siendo la herencia estructural de las próximas generaciones. Por lo tanto, elegimos Fontibón porque su problemática no solo es un problema local, es un espejo de las fracturas sociales de toda capital. Es un llamado a que el puerto seco de Bogotá sea por fin un puerto seguro y equitativo para todos sus habitantes.